Así es como se borra del mapa un pueblo entero. No con una masacre, ni con una batalla. Lo haces en silencio, sin dejar un solo cuerpo, sin un rastro de lucha. Solo dejas atrás una palabra, tallada en un poste. Para resolver el misterio de esta desaparición masiva, primero hay que establecer el móvil. Y el móvil de la tragedia de Roanoke no se encuentra en los bosques de Norteamérica, se encuentra en la sala del trono de Inglaterra y nace de una profunda y peligrosa envidia hacia el imperio más rico del planeta, España. Recapitulemos. Finales del siglo XVI. Hace casi 100 años que Colón tropezó con un continente entero y durante ese siglo España ha ganado la lotería de la historia. Ha creado un monopolio sobre este nuevo mundo. El pastel, el botín de las Américas, es casi enteramente suyo. Y luego está Inglaterra, la hermana pequeña y peleona. Una isla ambiciosa gobernada por la reina Isabel I, que ve con envidia cómo el oro español financia el poder de su archienemigo. Durante años se han conformado con ser piratas. Pero Isabel se da cuenta de que no puede vivir siempre de las sobras. Si de verdad quiere competir con España, necesita su propia base en el Nuevo Mundo, su propia porción del pastel. Y aquí es donde entra el empresario Sir Walter Raleigh, que convence a la reina de que puede hacerlo. Y así, en 1587, su proyecto toma forma. 117 colonos desembarcan en la isla de Roanoke para plantar la primera semilla del Imperio Británico. Pero el paraíso no tardó en mostrar sus dientes. Su gobernador, John White, se vio obligado a regresar a Inglaterra en busca de ayuda, dejando atrás a toda su colonia. Una guerra lo retuvo allí durante 3 largos años. Cuando por fin pudo regresar, encontró el silencio, un pueblo fantasma. Hola, soy Vanessa, y lo que John White encontró ese día fue la primera factura de la ambición imperial inglesa. Hoy vamos a tratar este misterio como lo que es, la escena de un crimen. Analizaremos la única pista, Croatoan, e interrogaremos a los sospechosos. Hoy abrimos un expediente fascinante. Si te gustan estas inmersiones en los misterios de la historia, asegúrate de estar suscrito para que investiguemos juntos cada semana. Bienvenido a Roanoke. Aquí es donde la mayoría de las historias se equivocan. Creen que la colonia de 1587 fue el primer intento. No lo fue. Fue el segundo. Y para entender por qué estaban condenados, tenemos que examinar el desastroso episodio piloto de 1585. Una expedición que envenenó la tierra y las relaciones humanas para siempre. Esta primera expedición no era de familias. Era un club de conquistadores. 107 hombres liderados por un pirata, Sir Richard Grenville, y un gobernador paranoico, Ralph Lane. Su primer acto de relaciones internacionales fue por una copa de plata. Tras acusar a un nativo de robarla, la respuesta de Grenville no fue negociar, fue quemar su aldea y sus cultivos. Piénsalo, tu carta de presentación
en un continente nuevo, donde dependes de la gente local para no morirte de hambre, es arrasar un pueblo por un cubierto de plata. No es una estrategia, es una sentencia de muerte firmada por un matón con armadura. Poco después, Grenville se marchó, dejando a Lane, el paranoico, al cargo. Y aquí es donde las cosas pasan de mal a irrecuperable. Lane se obsesionó con que el jefe local, Wengina, estaba uniendo a las tribus para aniquilarlos. Así que aplicó la paz romana, un ataque preventivo, y en junio de 1586 engañó a Wengina para reunirse y lo asesinó a sangre fría. La historia cuenta que uno de sus hombres lo decapitó. Se habían convertido en parias. Su salvación llegó por pura casualidad. Sir Francis Drake pasó por allí y los encontró en un estado lamentable. Así que les dio un aventón de vuelta a casa. Cuando Grenville finalmente regresó con suministros, encontró el fuerte vacío. Decidido a no ceder el terreno, dejó allí a 15 de sus hombres como guarnición. 15 hombres que también desaparecieron. Y a este nido de avispas, a esta tierra ya manchada con la sangre de un jefe decapitado, llega nuestra colonia de 117 hombres, mujeres y niños. No saben nada del desastre anterior. Buscan un hogar. Y lo primero que encuentran al llegar es un único esqueleto. La única prueba de lo que les pasó a los 15 hombres de la guarnición. Su plan no era quedarse aquí. Era ir mucho más al norte, a la bahía de Chesapeake. Pero su piloto, Simón Fernández, tenía prisa por irse al Caribe a cazar barcos españoles. Básicamente saboteó la misión, los abandonó en el peor lugar posible y se largó. Estaban atrapados, solos, en un lugar donde la palabra inglés era sinónimo de asesino de jefes, y la factura por los crímenes de Ralph Lane no tardó en llegar. Pocos días después, un colono llamado George Howe fue a pescar cangrejos. Lo encontraron con 16 flechas clavadas y el cráneo aplastado. No fue un ataque aleatorio, fue una venganza. El primer pago por la cabeza de Wengina. Aterrorizados y sin suministros, convencieron a su gobernador, John White, para que volviera a Inglaterra por ayuda. Antes de partir, acordaron una señal. Si tenían que irse, tallarían su destino en un árbol. Si estaban en peligro, añadirían una cruz de Malta. Mientras el barco de White se alejaba, no podía saber que acababa de ver a su familia por última vez. Y que una guerra al otro lado del mundo estaba a punto de convertir su viaje de meses en una condena de 3 años de silencio absoluto. John White llega a Inglaterra en noviembre de 1587 con una misión sencilla y desesperada: conseguir un barco, cargarlo de comida y volver a Roanoke antes de que llegue el invierno. En su cabeza es un simple trámite logístico, unos meses como mucho. Pero John White no contaba con que el universo estaba a punto de gastarle la broma más pesada del siglo XVI. Porque justo en ese momento, su archienemigo, el rey Felipe II de España, harto de los piratas de Isabel, decide lanzar el evento geopolítico más esperado de la década: la invasión de Inglaterra.
está propagando una flota tan gigantesca, tan apocalíptica, que la ha bautizado con el modesto nombre de la Grande y Felicísima Armada, el blockbuster del siglo. A ver si lo entiendes. John White necesita un barquito para llevar galletas a 117 personas al otro lado del mundo. Y mientras él busca financiación, su gobierno está requisando hasta el último bote de remos para prepararse para el fin del mundo. Cuando White va a pedir su barco, la respuesta de la reina es, básicamente, ¿no ves que estoy un poco ocupada tratando de que no nos invadan? Siguiente. Lo que siguió fue un caos total. Durante meses, toda Inglaterra estuvo paralizada. Y en el verano de 1588, la batalla estalló. Una semana de enfrentamientos, barcos en llamas y una tormenta providencial que los ingleses llamaron el viento protestante, que básicamente hizo el trabajo sucio por ellos, destrozando la flota española contra las costas de Irlanda. Inglaterra había sobrevivido, había humillado a la mayor superpotencia del planeta. La nación estaba eufórica y en medio de la fiesta nadie, absolutamente nadie, se acordaba de un puñado de colonos al otro lado del océano. La guerra se alargó y los meses se convirtieron en un año, luego en 2, luego en 3. Para cuando John White por fin consiguió pasaje en un barco pirata que casualmente pasaba por la zona en 1590, ya no era una misión de rescate, era una exhumación. Iba a buscar a su familia sin saber que lo único que encontraría sería el epitafio más extraño de la historia. Agosto de 1590. 3 años después de su partida, John White por fin pisa de nuevo la isla de Roanoke. Pero el aire no huele a hogar, huele a sal, a madera podrida y a un silencio antinatural. Mientras se acerca al campamento, grita, tocan trompetas, solo les contesta el viento. Y entonces el horror silencioso. El pueblo está intacto, pero vacío. Las casas han sido cuidadosamente desmontadas, lo que indica una partida planificada, no un ataque. No hay un solo cuerpo, no hay rastros de lucha. No era la escena de una masacre. Era un escenario vacío, como si toda la compañía de actores se hubieran marchado a mitad de la función. White busca frenéticamente la señal que había acordado y la encuentra. En el poste principal de la empalizada, una sola palabra, tallada con claridad: Croatoan. Bien, analicemos la escena del crimen. Esta es la única, y repito, la única pista sólida de todo este misterio. Y es absolutamente clave. Primero, Croatoan no era un galimatías, era el nombre de una isla cercana. Y más importante, el nombre de la tribu nativa que la habitaba. Una tribu amiga. De hecho, Manteo, el nativo que era el principal aliado de los ingleses, era un Croatoan. Y segundo, y esta es la más importante, no había ninguna cruz de Malta. Recuerda el código, la cruz significaba nos fuimos en peligro. La ausencia de la cruz era un mensaje en sí mismo. Significaba nos hemos mudado, estamos bien, estamos con nuestros amigos en la isla de Croatoan.
en medio de su desaparición, tuvieron el detalle de dejar una nota de mudanza. Pero John White, esa palabra era un alivio. Su familia no estaba muerta, simplemente se había reubicado. La siguiente parada era obvia, la isla de Croatoan, a solo 80 kilómetros. Pero aquí es donde la ironía cósmica, que ya le había fastidiado durante 3 años, decide darle el golpe de gracia. Una tormenta brutal se desata sobre ellos. En la maniobra, el ancla principal del barco se rompe. Y el capitán del barco pirata, que ya había hecho un favor enorme llevando a White hasta allí, decide que ya ha tenido bastante. La tripulación no había firmado para una misión de rescate familiar, había firmado para saquear el Caribe. Y con el tiempo empeorando y un ancla menos, se niega a arriesgar su barco. Y ya está, se acabó. La única pista, la única esperanza de encontrar a 117 personas fue barrida por un ancla perdida y la impaciencia de un puñado de piratas. John White, sin barco y sin autoridad, tuvo que ceder. Nunca volvería a América. Murió sin saber qué fue de su familia. El expediente de Roanoke acababa de cerrarse por falta de interés. Y cuando un caso se cierra oficialmente, es cuando empieza el trabajo de verdad. La falta de respuesta se convierte en un lienzo en blanco para la especulación. Durante 400 años, la pregunta ¿qué pasó en Roanoke? Ha generado un catálogo de teorías que van desde lo plausible hasta lo directamente demencial. Así que abramos los expedientes. Teoría número 1. Los españoles. El sospechoso evidente. Era el enemigo. Estaban cerca en Florida y tenían todos los motivos para borrar del mapa la primera cabeza de playa inglesa en su territorio. Un ataque sorpresa, una masacre silenciosa y problema resuelto. Suena lógico, ¿verdad? Pues no. Hay un pequeño problema con esa teoría. Los españoles eran unos burócratas obsesivos. Lo apuntaban todo. Y si hubieran aniquilado la primera colonia de su archienemiga, no se habrían callado. Lo habían gritado a los 4 vientos como propaganda. Su silencio en este asunto es la coartada perfecta. Expediente español, cerrar. Teoría número 2. La masacre indígena. El segundo sospechoso habitual. Ya hemos visto que tenían motivos de sobra, gracias a las relaciones públicas de Ralph Lane. Quizás una tribu o una coalición de ellas decidió cortar el problema de raíz. Pero las pruebas en la escena del crimen no cuadran. Un ataque de guerra deja rastros, cadáveres, armas rotas, edificios quemados. En Roanoke no había nada de eso. Al contrario, las casas habían sido desmontadas con cuidado. No huyeron de un ataque. Se prepararon para una mudanza. Esa teoría tampoco encaja. Y eso, por supuesto, nos lleva a la sección de miscelánea paranormal. ¿Fueron abducidos por alienígenas? ¿Se los comió un monstruo del folclore local? ¿Un brote de zombies? Son teorías divertidas para una noche de acampada, pero como investigación seria, digamos que le falta una pizca de evidencia. No, la respuesta al misterio de Roanoke no está en el espacio exterior ni en los archivos de Madrid. Ha estado ahí todo el tiempo, mirándonos a la cara, tallada en un poste de madera. Los colonos nos dejaron una nota. Una sola palabra que no era una pista críptica,
sino una dirección postal. Y la razón por la que se ha ignorado durante siglos es, francamente, un poco racista. Porque la teoría más probable no implica una masacre, ni un secuestro. Implica algo que los orgullosos imperios europeos apenas podían concebir. ¿Y si los colonos no fueron aniquilados? ¿Y si simplemente dejaron de ser ingleses? La respuesta más probable al misterio de Roanoke es en realidad la menos misteriosa de todas. No fue una desaparición, fue una fusión. Atrapados, sin suministros y abandonados por su propia gente, los 117 colonos tomaron la única decisión lógica que les quedaba para sobrevivir: pedir ayuda a los únicos que podían dársela, sus vecinos, la tribu de los Croatoan. No fue una decisión tomada a la ligera. Tuvieron que desmontar su pueblo y realizar una travesía peligrosa. Pero los Croatoan, liderados por su jefe Manteo, el mismo que había sido un aliado fiel de los ingleses, era su mejor opción. Durante 3 años de abandono, la necesidad borró las líneas culturales. Dejaron de ser colonos e indígenas para convertirse simplemente en supervivientes. Piénsalo, es la única teoría que encaja con todas las pruebas. Explica por qué el pueblo fue desmontado y no destruido. Explica la ausencia de violencia. Explica el mensaje específico, Croatoan. Y sobre todo, explica por qué no había Cruz de Malta. No estaban en peligro, estaban ejecutando su plan B. La razón por la que esta teoría fue ignorada durante tanto tiempo es simple arrogancia colonial. Para los ingleses del siglo XVII, la idea de que sus compatriotas prefirieran volverse salvajes a morir como buenos cristianos era impensable. Era más fácil y más heroico imaginarlos masacrados que felizmente integrados. Y esta teoría no es solo una suposición, hay pruebas. A principios del siglo XVIII, un explorador llamado John Lawson visitó la isla de Hatteras y escribió algo fascinante. Dijo que los nativos locales afirmaban que algunos de sus ancestros eran blancos y que incluso habían heredado rasgos físicos como los ojos grises. Ojos grises, un rasgo genético común en Inglaterra, pero prácticamente inexistente entre los nativos americanos. Y la arqueología moderna está confirmando la historia. En las últimas décadas, en los mismos lugares donde vivían los Croatoan, han aparecido artefactos europeos del siglo XVI. Cerámicas inglesas, herramientas, armas, objetos que no deberían estar allí. Pistas que demuestran una convivencia prolongada, no una visita corta. Fue una mudanza. La colonia perdida nunca se perdió, simplemente cambió de código postal y de cultura. Virginia Dare, la primera niña inglesa de América, probablemente no murió de hambre. Creció hablando algonquino y tuvo hijos que eran tan nativos como ingleses. El sueño de Sir Walter Raleigh de plantar un trozo de Inglaterra en el Nuevo Mundo fracasó. Pero sus colonos, sin quererlo, lograron algo mucho más radical. No una colonia, sino una comunidad. Así que el veredicto final sobre Roanoke es una paradoja. La colonia perdida nunca se perdió, fue enterrada a propósito bajo el peso de la leyenda que se escribió después.
Los colonos que llegaron más tarde, los de Jamestown y Plymouth, necesitaban una mitología, una historia de origen, de conquista, de civilización contra barbarie, de una voluntad de hierro inglesa doblegando a un continente salvaje. ¿Y qué lugar tenían en esa épica la historia real de Roanoke? Ninguno. La verdad era incómoda. Demostraba que la primera opción ante el abandono no fue la conquista, fue la colaboración. Una colonia perdida, mártires de la frontera, encajaba mucho mejor en la leyenda nacional que una colonia integrada. Una colonia que demostraba que la línea entre la civilización y salvajismo era mucho más borrosa de lo que el Imperio Británico estaba dispuesto a admitir. La historia eligió recordar a los peregrinos que se mantuvieron separados y se olvidó de los pioneros de Roanoke, los primeros, los que se unieron. La prueba de que a veces, para que un imperio nazca, su primer hijo debe ser declarado muerto. Espero que estéis pasando unas fiestas geniales y si te ha gustado, el mejor regalo que me puedes hacer es darle un like, suscribirte y compartir. Y gracias por este increíble 2025 juntos.